Como miembro del cuerpo de Cristo, eres una parte necesaria. Estás en el lugar correcto. Estás en Cumbre de Líderes New York. Muy bien. También quiero reconocer en especial, no sé si está o si se fue, pero los pastores Castillo. No, se fueron. Ahí, Andrea, no te veía. Quiero bendecirlos por la siembra que están haciendo, no solamente en la ciudad, sino en el mundo. Y como esto va a estar grabado y Juan en algún momento lo va a escuchar, lo voy a decir. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de Juan es que hace un evento donde no se autopromociona. Lo mejor que ustedes le pueden enseñar a sus líderes es sentarse a escuchar cuando tienen invitados. Hay algunos pastores que invitan gente y se van a su oficina porque ¿qué les van a enseñar? Es todo un mensaje, pero a Juan lo veo aprendiendo y preguntando y consultando y cada vez más y más adentro. Los bendigo por eso, porque están sembrando y están sentados escuchando también. Y bueno, especial a Ana y a José, amigos nuevos que tenemos acá en la ciudad de Nueva York, que se hicieron amigos por unos queridos hijos espirituales nuestros de Campana. Quiero invitarlos a esta charla, que es una charla, en realidad voy a hacer una sola. Me tocaban dos hoy, pero como me dijeron que la ofrenda era la misma, por una o por dos, digo, voy a hacer una y les ahorro tiempo, porque, ¿no es cierto? Es mucho mejor ahorrarles tiempo. Voy a empezar con una introducción, un pasaje que quiero que se queden en su cabeza. Una noche oscura, sin luz, en el Polo Norte, en los países nórdicos, penumbra, oscuridad, y venía alguien caminando por la calle sin saber a dónde estaba caminando. Y de repente ve que una luz venía acercándose hacia él. El farol se acercaba. Y cuando logra acercarse todo lo que tenía que acercarse, se da cuenta que la persona que tenía el farol en la mano, en esa oscuridad, en esa penumbra, era un invidente, un ciego. Y le causó sorpresa y le pregunta, ¿y por qué, si no puedes ver, tenés un farol en la mano? Y el ciego le responde, es que esta luz no es para mí, es para usted. Porque si yo no tengo la luz, usted no se da cuenta que yo estoy. Pablo vivió una situación más o menos similar. Allí en Hechos 17, a partir del versículo 16, ustedes lo pueden buscar después en su casa, ve que a Pablo le dolió el corazón cuando llegó a Atenas. Había dejado a sus dos discípulos en Tesalónica, en Berea, y él se adelantó por mar hasta Cencrea y llegó a Atenas antes que los otros que se venían caminando, 2 días antes. Y allí en Atenas hace uno de los mensajes que yo creo que fueron los que cambiaron el cristianismo y lo pusieron en la escena occidental. No es desde Roma donde el cristianismo alcanza el occidente, es desde Grecia. La primera palabra dada fue de Pablo en Grecia a los atenienses. Claro, después la iglesia romana trató de capitalizar y decir desde acá salió el cristianismo al mundo. No, salió de este mensaje de Pablo que está relatado en Hechos 17. Y el mensaje comienza que él va al Areópago. El Areópago es el lugar común. Tuve el privilegio de estar en Atenas. Ahora vamos a estar pronto también con Patricia enseñando a un grupo de una iglesia de Atlanta allí mismo in situ. Pero en Atenas estaba
el Areópago, estaba el mercado, el lugar común, y estaba el monte, donde estaban los dioses, el lugar alto. ¿Se entiende? Estaba Acrópolis, Acros, alto, Areópagos, el lugar de debate, y después estaba la plaza, el mercado. Y allí en el mercado, Pablo había dado algunas ideas muy controversiales, muy interesantes, había prendido el farol, digamos. Y entonces se los llevaron al Areópago, porque los atenienses querían escuchar. Y allí en el Areópago hace una primera observación cuando se dirige a ellos. Y lo primero que Pablo dice es: observo que son. Observo que son. Observo. Él fue a mirar. No, me pusieron, no es este. Les había pedido, sorry, there, here. It's not this presentation, it's the Bible one. It's not the youth presentation, it's the Bible. Ok. Observo. Había ido a observar. Fíjense que la iglesia y el mensaje que Pablo le va a dar a una sociedad que estaba, por cierto, cuando quieran esta presentación, si la quieren gratuitamente, escriben ese número que no se ve mucho porque está la batería, 305-562-0547, me la piden y se la envío gratuitamente. Déjenme adelantar 1, 2 slides, esto no me funciona, como era de saber, y acá. Cuando él quiere dar esta verdad poderosa y la verdad, diría, más duradera de toda la historia, él comienza con esto: observo. Sabía a quién le estaba hablando, sabía qué problemática tenía esa gente, sabía qué respuestas estaban buscando. Pablo pudo cambiar su mentalidad no negando, sino observando, entendiendo. Y esto es lo que les planteo a ustedes. No nieguen la realidad, porque la realidad ya está puesta, pero tenemos que entenderla. Observo que son. 2 frases que rescaté de la película Jesus Revolution. No sé si la vieron a la película. Se la recomiendo. Es la historia de Calvary Chapel. Es la historia en realidad del ministerio de Greg Laurie, de la iglesia Harvest, una de las más grandes y evangelísticas de los Estados Unidos, que está en California. Este pastor que comenzó en Calvary Chapel, esta es la película que lo cuenta, cuando se introdujo la iglesia dentro del movimiento hippie o cuando los hippies vinieron adentro de la iglesia. Y la resistencia que este pastor, Chuck Smith, estuvo de sus propios miembros de decir: pero me estás trayendo gente sucia a la iglesia. Y el pastor Chuck Smith, ¿saben lo que hizo el domingo siguiente? Le lavó los pies a los que iban entrando a la iglesia para que su gente no se quejara de que le traía gente sucia. No pudo cambiar la realidad. Observó que era una realidad y era una realidad vigente. Pero la esposa de Chuck Smith, cuando él empieza a tener guerras de los diáconos de su iglesia, eran bautistas, y allá todo se hace democráticamente. Yo creo que el gobierno de la iglesia es teocrático, que Dios da la visión y que el cuerpo trabaja en torno a la visión. Pero si yo tengo que someter a debate lo que Dios me dijo, entonces estoy complicado. La esposa le dice: la verdad es simple. No puedo ver los slides que tengo atrás. Vos seguime. Era el anterior. Ahí. Ese. Perfecto. La verdad es simple. Dice: la verdad es silenciosa, mientras que la mentira es muy ruidosa. Y me quedé pensando esto. Me quedé pensando que en esta sociedad postmoderna,
los que hacen más ruidos, los más ruidosos, los más escandalosos, parecen muchos simplemente por eso, porque hacen ruido. Pero no son la mayoría. En realidad, nosotros, la mayoría, hemos dejado que los ruidosos, que son minoría, se impongan. Ahora, yo no vengo esta tarde a proponerles de que seamos más ruidosos o más gritones o más escandalosos. La propuesta que tengo para hacerles es que seamos más visibles. Que nos hagamos ver, comunicar el mensaje haciéndonos presente en una sociedad confundida. Entendiendo que la tolerancia es de dos vías, que tenemos derecho a cruzar el puente hacia el otro lado, hacia el espacio público, sin que nos tachen de fanáticos religiosos o de castradores de derechos o de atrasados sociales. Tenemos derecho a ir a lo público, porque a veces hemos dejado que nos encierren adentro de nuestros templos. Pero la iglesia que Pablo predicaba estaba en el mercado, en el día a día de la gente. Edward Bounds decía: el método de Dios siempre es el hombre. La iglesia busca mejores métodos. Dios busca mejores hombres. Y yo espero que estas conferencias nos lleven a un nivel superior, que comencemos a ser mejores hombres y mejores mujeres para Dios. Hace unos años estuve en la conferencia Converge y el tema fue del cuidado del alma, soul care. Y uno de los predicadores, uno de los oradores, dijo que habían cambiado algunas eses en las iglesias. Claro, lo tengo que decir en inglés porque en realidad ahí es donde hace el juego de palabras. Dijo: in the church, instead to have shepherds, we have speakers. Una S por otra. Shepherds, speakers. En español ya es más complicado, pero como soy lingüista voy a tratar, ¿no es cierto? Una P por otra. Digo, nosotros hemos cambiado pastores por personalidades. Otros pastores por personajes. Y otras iglesias, pastores por payasos. Pero pegan, son P y P. Usted ve a dónde le cae el sayo. La iglesia presente es lo contrario a la iglesia ausente. Presente significa ser visible, relevante, pertinente, actual. Eso es lo que vengo a decirles. Tenemos un mensaje pertinente, tenemos un mensaje relevante, tenemos un mensaje actual. Pero lamentablemente estamos ausentes porque nos convertimos en invisibles. Y el invisible es irrelevante. Hemos entendido que hacer iglesia es traer a alguien al templo. Hacer iglesia es ir a un lugar común donde necesiten a Cristo. Hacerme presente en todo lugar. Decir algo cuando realmente tengo algo que decir. Cuando tengo algo para decir, hablo. Eso es hacer que la palabra de Dios sea un recurso posible, disponible, aceptable ante la desesperanza humana, ante la injusticia, ante la opresión, ante la persecución de las minorías, sean del color que sean. Hacer que la palabra vuelva al centro de la acción. ¿Difícil? Sí, pero imposible para nada. La pregunta del millón que quiero hacerte es: ¿estamos en la periferia o estamos en el centro? ¿Estamos por afuera rodeando la escena o estamos en el centro de la escena? Porque a veces estamos rodeando la escena. Claro, a Dios le interesa el mundo, entonces nosotros estamos mirando a ver qué pasa. Pero cuando yo me ocupo de las cosas que a Dios le ocupan, me tengo que meter
adentro de la agenda de Dios. Y cuando me meto adentro de la agenda de Dios, entonces ya me convierto en acción de Dios. Quiero darle algunos pequeños pasos. ¿Cómo hacer a la iglesia irresistible en este siglo de postmodernidad? Con Jesús en las bancas, con Jesús en el púlpito y con Jesús a la puerta. No desestimen la mejor herramienta que tenemos, que es el favor de Dios. No seas tan arrogante como para pensar de que Dios no puede trabajar aún con nuestras fallas. Dios trabaja, pero hemos puesto iglesia versus cultura. Y a veces no vamos a la cultura como ir a ver un buen concierto, ir a ver un buen teatro, tener una buena opinión crítica de algún libro, leer, no es malo, mirar noticias, no es malo, así uno va entendiendo qué cosas están pasando en el mundo. La iglesia está sobre la cultura, mientras ahora hemos hecho que la cultura esté sobre la iglesia, o sea que la cultura moldee a la iglesia. Quiero decirte algo, la iglesia somos nosotros somos la iglesia. Y la iglesia, nosotros, no nos podemos abstraer ni apartar de la cultura. Estamos inmersos en la cultura. Pero aunque como personas vivamos en una cultura, nuestra fe tiene que ir por encima de eso. Por eso, aunque la cultura me diga que es legal hacer algunas cosas, puede ser inmoral. Si hay una ley que favorece el aborto, la ley está. Pero no porque esté la ley lo voy a hacer porque es inmoral. Hay una ley mayor que es la ley de Dios. No todo lo legal es moral. Hay una ley que permite que te endeudes, que gastes, y después declaras bancarrota. ¿Es moral? Ay, papá, me pisaste un callo. No es un buen ejemplo para nosotros, ni un ejemplo que yo quisiera dar. La cultura solamente es el medio por donde la palabra se mueve. ¿Qué es la palabra? El verbo. ¿Qué es el verbo? La expresión de Dios, Dios. Por ejemplo, vivimos en una sociedad relativista, pero nuestra fe no es relativa. Lo tengo que tener claro. No porque todo sea cualquier cosa, a mí me va a dar lo mismo. Vivimos en una sociedad corrompida, pero no somos corruptos. Vivimos en una sociedad consumista, pero no somos consumistas. Y así como realmente debería ser, porque somos mayoría, deberíamos hacer la diferencia, prender esa luz que les decía al principio y cambiar el paradigma. Pero ¿qué pasa? Que nuestra luz no se ve. ¿Será que la tenemos encendida, pero solamente dentro del templo? ¿Será que solamente voy a buscar a Dios adentro del templo? ¿Será que solamente leo la palabra de Dios solo en el templo? Ojo, porque algún día puedo dejar de usarla también en el templo y podríamos no darnos cuenta. He viajado por muchísimos años por nuestro ministerio por el mundo y he encontrado algunas iglesias que por ahí toman la Biblia solamente como para introducir el mensaje, pero no hablan de la Biblia. Quiero hacerles ver que esto no es nuevo, que hubo una palabra que se perdió, pero que hubo una palabra que se encontró y una palabra que se vivió. Necesito recuperar la palabra que vaya a transformar el destino de todo un pueblo. Si ustedes leen 2 de Corintios 34, 1 y 2, si me siguen ustedes, eso, perfecto. Sí, perdón. Es que estoy con todo, estoy con el coso. Si usted me ayuda, yo me olvido de esto, porque gracias, soy un hombre sin manos. Cuando me ponen a mí, para mí las manos son para hablar. Soy argentino. ¿Se dieron cuenta que soy argentino? Pero Dios me perdonó, ya. Ya me perdonó. Imagínense, hasta un papa argentino me dio. Segunda de Crónicas 34, 1 y 2.
habla de Josías, un rey chico, que venía de una familia donde se hacía lo que se desagradaba a Dios, por dos generaciones, su abuelo y su padre. Y dice, Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor. Ahora, cuando entramos más al texto y vemos por qué hizo lo que agrada al Señor, tenemos que ir a estos pasajes que voy a leer, Segunda de Crónicas 34, 14 y 15, que dice así: al sacar el dinero recaudado en el templo, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Y entonces se lo entregó. Querido, cuando alguien encuentra algo es porque está perdido. Algo así, algo que se deja fuera de la vista, algo que cae en desuso, se pierde y se empieza a empolvar. Entonces le dice Safán: encontré unos rollos todos empolvados en el templo. ¿Pero qué habían ido a hacer al templo? A buscar el dinero, no la voz de Dios. Dice, al sacar el dinero, los habían mandado al templo a buscar plata. Y ahí se encontraron los rollos que no se usaban. ¿Dónde se había perdido? En un salón del templo. Y voy al mensaje, me quedan 10 minutos, pero me encanta ganarle estos aparatitos que me ponen así. Me voy a poner así, así lo veo ahí, 9:59. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La revelación especial de Dios, la palabra de Dios, la palabra que es la Biblia escrita y la palabra que es la Biblia viva llamada Jesús, a la cual solo puedo acceder por fe, no por intelecto. El punto central de la Biblia es Jesucristo, por eso la verdad es sencilla. Sencilla y simple no quiere decir devaluada, sin valor, no. Algo puede ser simple y muy profundo. Si verdaderamente creo que el punto central de la revelación es Jesús, debería asegurarme de que esté mirando el mensaje completo de la palabra a través de los ojos de Jesús. Y mi planteo a ustedes hoy es, ¿con qué ojos están mirando hoy la Biblia? ¿Con los ojos de Jesús? ¿O con los ojos de una denominación? ¿O con los ojos de una tradición? Mírala con la libertad que te da el Espíritu Santo. Gracias a Dios, hoy no necesito una autoridad, porque ya hay formada una ortodoxia cristiana que está dada por la revelación de la palabra de Dios. La ortodoxia cristiana es lo que hemos creído todos los cristianos en todo tiempo y en todo lugar, antes de que algunas denominaciones se pusieran a creer en imágenes, en invocaciones, en ascensiones y en otras cosas. La ortodoxia termina donde los apóstoles ponen su credo, que nosotros le decimos es católico. Sí, claro, es católico, pero no romano, del Papa, es de toda la iglesia. Esa es la verdad. Y descanso en lo que la palabra me dice, no en lo que la palabra no me dice. Yo no voy a ir a la Biblia a hacer numerología, no voy a ir a hacer llenar los vacíos que la Biblia no dice. Descanso en que si Dios no lo dijo, yo no tengo por qué cubrir ese aparente vacío. Descanso en que lo que sí entiendo lo pueda hacer, en vez de preocuparme por lo que no entiendo. Me preocupo por lo que sí entiendo y aún entendiéndolo, no estoy haciendo. Pero acuérdense, el Espíritu Santo es el revelador de la palabra. Dios revela y cuida su palabra. Entonces nosotros en teología le llamamos la revelación de 2 vías. El cuidado de Dios de su palabra de 2 vías a través del Espíritu Santo. Cuidó el Espíritu Santo mientras Dios habló hasta que reveló al hombre y el hombre escribió, y cuida hoy cuando vos abrís la Biblia y empezás a leerla. Como siempre digo en las conferencias, la Biblia es el único libro de toda la humanidad
que cuando vos abrís para leerle, el autor se sienta al lado tuyo a explicártelo. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar. El mismo mensaje, la misma cosmovisión, pero hacerla relevante hoy, sin matarle el significado al autor, sin caer en el relativismo, que por cierto, no es una cuestión de la posmodernidad. Miren 1848 lo que decía Ramón de Campoamor. 1848. Dice: en este mundo traidor nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Eso es lo que quieren hacerte creer. Pero tu cristal, tu microscopio, tu lupa y tu telescopio es la palabra viva y la palabra escrita. Y quiero hablarte de 3 virtudes de la palabra. Primero, es permanente. La palabra de Dios permanece. Es pública y es simple. Y en un mundo cambiante, en lo único que puedo confiar como que no cambia es en la palabra, el mensaje. Leerlo de manera clara, pero es pública, no para un grupo selecto que se reúne los domingos, para toda criatura, para toda lengua, para toda edad, para toda condición social, para toda situación económica, para todo ámbito. Por eso el dilema, iglesia, que tenemos hoy es recuperar ese espacio público que hemos perdido con la Biblia. La sociedad nos ha obligado a leerla dentro de los templos. Si Pablo fuera hoy un apóstol de hoy, quizás no nos estaría hablando a nosotros. Quizás que así como fue a Atenas, hoy estaría en la ONU, o en Harvard, o en CNN, o Fox, de acuerdo al color político que le prefieran, usando la palabra. Les estaría diciendo: observo que son. El desafío es estar siempre observando la actualidad para poner a Dios al centro de la escena y como respuesta. Pero a veces el leerla tanto en comunidad, adentro de los templos, nos ha ayudado a crear un lenguaje evangélico. Cuando quiero dirigirme a un colega, le digo: siervo. El otro día en un aeropuerto de Miami me encuentro con alguien y me grita de lado a lado de la seguridad: siervo. Y la gente empezó así porque... Para decir que estoy de acuerdo con algo, digo amén, amén. Para dirigirme a una hermana le digo amada. Para referirme a un no creyente le digo incircunciso. La Biblia está llena de mensajes, pero tengo que captarlo, traerlo sin cambiarlo y cambiar el lenguaje para que me lo entienda mi nieto, mi hijo, el estudiante, el que está mirando por la televisión. Claro, por supuesto, la Biblia tiene complejidades a la hora de la traducción. Hace 28 años el Señor me ha permitido tener el privilegio de trabajar en el Ministerio de Distribución, Publicaciones, Traducción de la Palabra de Dios. Y estoy feliz, por eso dije, si tengo que elegir una sola conferencia, no voy a hablar de los mileniales, voy a hablar de la palabra de Dios. Y cada vez que tenga tiempo, de aquí hasta que el Señor me lleve y me suba a un lugar, voy a hablar de lo importante que es la palabra de Dios. Pero si no la entiendo, ¿cómo la comunico? La palabra tiene figuras literarias. Por ejemplo, si yo digo: René, estás peinando canas, no quiere decir que esté peinando canas, sino que está teniendo más edad. Has crecido, René. A la hora de traducir tengo que tener... Si digo: hermano Juan, estuviste perdiendo el tiempo, matando el tiempo, como dicen en Latinoamérica. No estuvo pegándole a nadie ni nada por el estilo. Están papando moscas. No están papando moscas, están distraídos. ¿Se entiende esto? El lenguaje del lenguaje. El lenguaje es lo que vos entendés de lo que yo estoy diciendo. Y si no completo ese ciclo, podés hacer cualquier cosa. Como aquel que fue un paisa. Gloria a Dios a los colombianos, que sé que tenemos algunos acá. Que estaba en Nueva York y va y le dice al policía: hey, policeman, there is an accident. That man, a block, hit
He's 100. El hombre estaba muerto porque un ladrillo lo había golpeado en la sien. Nunca se enteró el policía. Quiero plantearles esto. Actualicemos el lenguaje sin alterar el mensaje. Yo no soy el autor de la Biblia, por eso no puedo cambiarla. Por más que hay pasajes que sean controvertidos, los tengo que predicar tal como están. No puedo cambiarlas. ¿Saben por qué? Porque Dios me dio la dignidad de comunicarse conmigo a través de la palabra. Y termino con esto. Cuando vos tenés en tu casa, no sé si muchos de ustedes tienen un comedero de pájaros en su casa, en el jardín. ¿Tienen un comedero de pájaros? Viste que viene un montón de pájaros de distinta naturaleza, y a veces a uno se le antoja ir a contemplarlos de cerca, a disfrutarlos, porque están en libertad, vienen a comer. Pero si uno se acerca un poco, ¿qué pasa? ¿Sabes por qué? Porque sos demasiado grande para los pájaros. Los pájaros no te entienden que tenés buenas intenciones, que venís a gozarte, que venís a contemplarlos, o que venís a curarlos, o que venís a rescatarlos. Los pájaros piensan que venís y es un peligro. ¿Por qué? Porque sos demasiado desconocido, porque sos demasiado grande. La única manera que tendrías de llegar a acercarte lo más posible a ellos es haciéndote otro pájaro. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús Dios se hizo hombre para venir a mostrarme a ese Dios inmenso y grande que en vez de asustarme me quiere decir que me ama, que quiere disfrutarme, que quiere estar conmigo, sin que yo salga volando de miedo. Por eso digo, Jesús es la traducción perfecta. Jesús se tradujo para ti. Dios hoy habla tu lengua y vos tenés la dignidad de abrir la Biblia y saber lo que Dios te está pensando de vos. Dios, todo grande, todo omnipresente, todo omnisciente, no usó su idioma, usó el tuyo, para que vos tuvieras oportunidad de verlo cara a cara en el rostro de Jesús. Y esa palabra, la palabra viva, es la que vive y permanece. Jesucristo. Que el Señor le bendiga ricamente.